Hola, hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Voces Chingonas, tu dosis de inspiración. El día de hoy tenemos a una cuarta voz chingona que me complace mucho que nos acompañe el día de hoy en el podcast. Y bueno, ella es Frida Lira, es odia la Capsu, eso es importante, es Capricornio y pues ella es Cat Mom justamente y viene a recordarnos que ella no es perfecta, sino es valiente. Bienvenida, Frida Lira, ¿cómo estás? Hola, hola, estoy muy bien. Me siento muy honrada de ser parte de pues, esta serie de episodios de Voces Chingonas que vamos arrancando y pues me da mucha alegría estar por acá el día de hoy. Muchas gracias por estar el día de hoy, Frida. Justamente consideramos que tu voz es una voz chingona porque pues estás en la parte de la inclusión a partir de obviamente el análisis conductual aplicado, que más adelante igual y nos cuentas un poquito de qué se trata. Y pues abróchense los audífonos para escuchar justamente esta historia, esta voz chingona y recuerden también seguirnos en YouTube, también por ahí estamos en Instagram, entonces recuerden que el plan es que llegue esta voz a algunas otras voces que compartimos ciertas experiencias, compartimos algunas vivencias y que no estamos solas, soles en el mundo, sino que hay otras personas que ya han pasado por algo similar y que pues justamente ahora están rompiéndola en diferentes áreas. Entonces vamos a empezar, Frida. ¿Nos puedes contar un poquito de a qué te dedicas, qué es lo que haces, qué es lo que te motiva? Bueno, yo estudié psicología en la licenciatura y por mis intereses, principalmente en uno de los enfoques de la psicología, tuve la oportunidad de trabajar con infancias. Entonces, me enamoré del trabajo con ellas y pues desde 2021 soy terapeuta infantil. Trabajo con infancias neurodivergentes, principalmente autismo, TDA, así como algunas niñas y niños con problemas de conducta que no tienen ningún diagnóstico aparente. Y actualmente estoy haciendo una maestría en educación especial y pues eso es lo que estoy haciendo un poquito por ahorita. Ok, tu camino justamente creo que está guiado por el análisis y la recolección de datos y de qué forma esto es un diferenciador, digámoslo así, en el campo en el que tú te desarrollas. Para contextualizar un poquito, el enfoque que yo utilizo para los procedimientos y como la teoría que respalda a todo eso es el análisis conductual aplicado, que es una ciencia, se dedica a analizar el comportamiento como en función del medio ambiente de una persona, o sea, de todo lo que le rodea, de lo que hacemos y decimos otras personas, los lugares en los que se encuentra, las condiciones sensoriales que puede haber alrededor de una niña o de un niño. Entonces, pues nosotros nos dedicamos a analizar todo eso y para ello hacemos un registro de todo lo que hace el niño o la niña, de todo lo que hace o dice la mamá, de todos los estímulos que pueda haber tanto en su escuela como en su casa, que pueden estar participando en que pues, una conducta ocurra o no. Nosotras creemos mucho que nada ocurre en el vacío, sino que siempre hay algo que lo respalda. Y bueno, ¿cómo ha sido para ti incidir en estos campos de la parte neurodivergente, de la parte del análisis conductual aplicado, siendo mujer? ¿Te has enfrentado a alguna circunstancia? ¿Nos puedes contar un poquito de cuáles han sido como esas tal vez dificultades, pero también algunos, pues podríamos llamarle beneficios, ¿no? Algunos caminos fáciles, caminos no tan fáciles. Claro, creo que yo lo podría dividir en dos, o sea, mi experiencia a nivel académico y mi experiencia a nivel profesional. Para comenzar, en mi práctica académica, pues mi experiencia fue principalmente en investigación. Era un ambiente en que habíamos muchas mujeres queriendo perseguir este interés académico, pues también había hombres. En algunos momentos, o sea, yo reconocía que mi voz era escuchada, sin embargo, en estos ambientes académicos, pues también suele haber muchas figuras masculinas que pueden predominar más que las nuestras. Lo que yo me enfrenté era la demanda académica era muy grande, entonces una tenía que trabajar el doble, leer el doble, esforzarse el doble, prepararse como bien para articular un argumento en un seminario. Entonces creo que esa fue la parte que era retadora, o sea, versus mis compañeros varones, ¿no? Que sí, yo notaba que a veces, o sea, podíamos decir cosas similares, pero si yo la decía, quizás
no siempre era como tan bien recibido. Esa era mi percepción. Por otro lado está mi experiencia profesional, que pues ya una vez que yo salí de la escuela, pues empecé a trabajar en centros, ¿no? Y pues ahí me encontré con que pues en su mayoría siempre éramos mujeres quienes nos dedicamos a estas labores pedagógicas, de terapéuticas. En los dos centros donde he trabajado, 90% éramos mujeres. Y como en todo el pues, ambiente laboral existen sus matices, en que al ser también puras mujeres, pues también la exigencia entre nosotras para pues estas labores de cuidado que a veces hacemos con las infancias, pues suelen ser también grandes, como se espera que nosotras pues también cuidemos mucho, ¿no? Y también tengamos como extra habilidades por ser mujeres. Entonces es un arma de doble filo, ¿no? Porque pues, se confía mucho en nosotras, pero también la exigencia es grande. ¿Y cómo fue tu forma de afrontar cada una de estas situaciones? O sea, justo nos hablabas un poco de la parte académica y de la parte laboral. ¿Fue algo que tú notaste de manera inmediata? En el ámbito académico sí creo que fui muy consciente, sobre todo porque incluso era una demanda del mismo ambiente académico. Las personas que me formaron, pues sí era como tienen que leer más y tienen que venir mejor preparadas, ¿no? Y se señalaba como quienes sí lo estaban haciendo mejor, ¿no? Entonces, pues ahí sí fue un esfuerzo muy consciente, ¿no? Sin embargo, en el ámbito profesional, me parece que fue algo que me fui dando cuenta con el tiempo, porque una entra a trabajar pues con muchas ganas e ilusión y te das cuenta hasta que ya estás haciendo las cosas, como todo el bagaje cultural y social que nos llevó quizás a como grupos, como de profesionales que nos dedicamos a esto, a desarrollar este tipo de cosas de manera inconsciente. O sea, yo lo veía como, bueno, pues son las habilidades necesarias para trabajar con la población, ¿no? Sin embargo, creo que hasta mucho después fue que yo reflexioné, como, bueno, pero estos espacios no los ocupan los varones por alguna razón, ¿no? Porque históricamente también ha habido faltas por parte del otro género en estas situaciones donde hay mucha vulnerabilidad con las infancias. Asimismo, pues históricamente está mejor visto que que una mujer como ayude a las infancias en de actividades de cuidado. Entonces, pues creo que eso es lo que tengo que decir al respecto. Justo nos comentaste como esas complicaciones que ha tenido ser mujer en el ámbito laboral y en la parte académica, pero ¿te has enfrentado a alguna dificultad desde el ámbito social o personal que nos quisieras compartir? Bueno, creo que ser mujer ya implica algunos desafíos, como los que ya platiqué. Sin embargo, creo que otra condición que podría como agregar es que pues, yo me nombro como una mujer lesbiana. Y al nombrarte como una mujer lesbiana, automáticamente perteneces a pues, una minoría que pues, históricamente ha sido pues, segregada o mitificada, ¿no? Entonces, pues eso ha implicado otras cosas en mi vida, ¿no? Como pues tener que salir del closet con mi familia. En estos espacios laborales, pues tener que comentarlo en algún momento u otro, omitirlo ante no saber si es un espacio seguro, ¿no? Para poder nombrarlo. También, pues a nivel personal ha sido más que una identidad, una orientación relacional, una identidad política, a través de la cual, pues por lucharlos, por los afectos entre mujeres, es una lucha diaria, ¿no? De tener que explicarle a la gente por qué te nombras como te nombras, de tener que explicarle a amistades de años, ¿no? De, bueno, ahora me quiero relacionar de esta forma y que el mundo tenga como muchas opiniones al respecto versus que a las mujeres heterosexuales quizás no necesariamente hay tanto cuestionamiento si decides corresponderte con tal. Es, o sea, ambos bandos sufrimos de pues, ciertos desafíos, pero pues le agregamos un poquito, ¿no? Que el nombrarte lesbiana todavía implica muchas cosas a nivel social y aún en tiempos en que vivimos. Siguiendo justamente con esto que nos compartes, ¿cuáles crees que son aquellas barreras a las que se enfrentan justamente las madres que tienen algún hijo, hija, hije neurodivergente? Respecto a las madres, creo que las principales barreras a las que se enfrentan, uno es el acceso a los espacios de cualquier tipo, educativos, lúdicos. No es tan fácil como meto a mi hija, a mi hijo, a mi hija a una escuela que esté cercana a mi casa, ¿no? Ellas solamente tienen que buscar. Creo que la otra barrera que yo mencionaría sería esta lucha constante porque tu voz sea escuchada, que es la contraparte. Si bien hay espacios donde pues a lo mejor te van a escuchar más o menos, entonces puede ser un poco frustrante, ¿no? Como la falta de receptividad de otras entidades o de otras personas para poder acceder a, pues nuevamente a los espacios, pero también a adecuaciones que se requieran. Y siguiendo, si bien entiendo que lo que me acabas de comentar y compartir es del lado de las madres, ¿cómo viven justamente los niños, las niñas, los niñes
esta neurodivergencia y como cuáles serían esas barreras a los que ellos, ellas se enfrentan? En el caso de cómo lo viven, las experiencias son diversas, dado que también las condiciones de cada une, pues son diferentes. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con un amplio rango de consultantes. Sin embargo, sí hay algunas barreras que siguen siendo constantes o siguen siendo un común denominador. Primero sería, yo creo que el estigma existe todavía hacia algunos diagnósticos o hacia algunas condiciones del neurodesarrollo. Afortunadamente hay más información, ¿no? Eso no lo podemos negar. Sin embargo, todavía me parece que hay un miedo por parte de, no sé, por ejemplo, algunas maestras, ¿no? Al enfrentarse a tener a una alumna, alumne, un aula por primera vez que tiene un diagnóstico, ¿no? Sí, sí de inicio, pues observamos incertidumbre, lo cual es normal. La segunda sería, creo que la desinformación podría existir en algunos casos. Y la tercera que yo mencionaría son, pues, barreras socioeconómicas que enfrentan también algunas familias. Hay pequeñitos que no tienen el mismo acceso. El sistema educativo público, si bien tiene opciones para poder garantizar que la educación llegue a esta población, pues es insuficiente. Entonces, si no eres una familia que tiene el recurso económico, la situación se complica mucho. E incluso para familias con el recurso económico puede ser complicado, ¿no? Sin embargo, creo que si le agregas factores como pues una desigualdad en este sentido, es una barrera todavía a la que se enfrentan pequeñitos quienes pues a lo mejor no pueden acceder a ciertas escuelas que ya tienen cierto avance en inclusión. Entonces, ese pequeñito o esa pequeñita pues posiblemente va a tener mayores retos al no tener un acompañamiento como el que podría darse en otros países, ¿no? De primer mundo que estudiamos. Entonces, pues creo que enumeraría esa. ¿Y cómo podríamos ayudar a estos niños, niñas, niñes? Creo que la más sencilla y en la que yo creo fuertemente es en que toda la comunidad debería o deberíamos participar, no solo las labores de inclusión, sino de cuidado. Entonces, la labor sería mucho más sencilla para madres, para docentes, si uno nos formáramos o nos informáramos mucho más sobre cómo colaborar, ya sea tanto en el ámbito educativo, o sea, desde cómo sentarse, ayudarle a mi hermana que tiene a un chiquito con autismo con la tarea, o cosas más sencillas, ¿no? Bueno, yo me voy a tratar de informar de qué involucra la hipersensibilidad para alguien con autismo, ¿no? ¿Qué retos de aprendizaje tiene una persona con TDA, ¿no? Le tengo que hablar más lento, tengo que ser considerada en como qué tipo de ecuaciones sensoriales tiene que haber en mi casa, por ejemplo, preguntarle a la otra persona qué necesita en caso de que vaya a haber una visita a algún espacio. Entonces creo que esa sería la primera, ¿no? Informarnos. Y la segunda, como trabajar en colaboración con otras profesionales que nos puedan ayudar a tener mejores herramientas, ¿no? En este caso, educadoras, psicólogas, terapeutas ocupacionales. Entonces creo que nos puede ayudar mucho como interesarnos, ya sea desde solo escucharles. Afortunadamente ya hay pues muchas cuentas de difusión, tanto en redes sociales como videos, webinars, que me parece que las personas que nos dedicamos a la educación especial, a la labor terapéutica en general, nos viene bien como informarnos, pero también ver de qué forma nos podemos sumar, ¿no? O sea, ya sea en foros, ya sea en discusiones, ya sea en visibilizar, ¿no? Entonces creo que ese es un segundo paso, participar activamente y colaborar. Y la última, creo que pues, siempre ser muy empático, muy empático, muy empática. Creo que esa es una de las más agradece la comunidad neurodivergente, escuchar sus voces, sus necesidades. Si no sabemos, si nos encontramos con una persona que pudiera tener alguna condición del neurodesarrollo, pues simplemente estar, ¿no? Observar, preguntar y ser muy amoroso o amorosa, ¿no? Si esa persona a lo mejor en este momento está desregulada y puede estar teniendo alguna crisis, puede haber llanto, pues tratar de ver de qué manera podemos sumar versus a lo mejor separarnos o desde el miedo, ¿no? Sino pues tratar de colaborar en ese sentido, ¿no? De entender, creo que es la primera. Y pues creo que eso sería lo que yo pensaría que podemos hacer en colectivo. Y cambiando un poquito ligeramente de tema, ¿cuáles han sido esas voces chingonas que en algún momento te han inspirado, que has admirado, que te han enseñado algo y que te hacen ser la persona que eres hoy en día? Pues creo que la primera posiblemente fue mi abuelita. Ella nació en otra época y ella ya va a cumplir 90 años este año. Entonces, pues ella nació en otro momento de la vida, ¿no? Donde pues los hombres eran los proveedores, ella se casó muy chiquita, pero pues enviudó jovencísima, ¿no? Con cuatro hijos. Y pues ella tuvo que trabajar desde muy joven, ¿no? Cosa que pues las mujeres de su época no necesariamente hacían, ¿no? Se tuvo que enfrentar a pues que la rechazaran como en muchos espacios laborales, tener que ella sostener a una familia y pues en eso le he admirado mucho siempre, ¿no? Como su fortaleza y su resiliencia hacia la vida. Es
pues una de mis personas favoritas en el mundo también, que tiene muchísimas habilidades, es súper lectora, súper curiosa, muy cuidadora, entonces creo que ella es una de esas voces que yo reconozco que me han formado como persona. Y la segunda, o las segundas, fueron, que yo podría englobarlas, pues fueron mis maestras, ¿no? De la primaria, como estos primeros acercamientos que yo tuve hacia, pues no solo conocimientos académicos, sino que me formaron en desarrollo intrapersonal, ¿no? O sea, en como valores, creencias, ideales. Yo recuerdo que yo les admiraba mucho, ¿no? Y al final de cada curso, mi mamá decía que siempre era un llorar, de, ay, no, ya no voy a ver a mi maestra. Siempre como formé relaciones muy fuertes con mis maestras. A la mayoría que puedo recordar eran mujeres. Y todavía a la fecha, ¿no? Sí, sigo a varias de que en Facebook y así. Y las recuerdo con mucho cariño. Creo que ya años después me doy cuenta que incluso parte de lo que yo hago a veces es ser maestra también, porque pues acompaño a mis alumnos en los colegios y pues les enseño a veces cosas académicas, ¿no? Entonces digo, wow, ¿no? O sea, como que qué importante como seguir la trayectoria como de algunas mujeres que yo admire tanto y tener la posibilidad de hacerlo desde también otros lugares que a lo mejor pues ahora en el mundo en el que vivimos hoy pues sabemos cómo hacer tener mejores prácticas, pues más éticas, entonces pues saber también que yo puedo agregar como mi granito de arena a ese cuerpo de conocimientos educativos, desde mi práctica profesional, claro, desde mi consultorio, desde mi labor en escuelas y pues creo que esas serían mis voces chingonas. Excelente, suena que has tenido una conexión con esas voces chingonas que te han hecho justamente ser una voz chingona también. Y Una, bueno, siguiendo con esta parte, ¿qué es lo que tú dirías que disfrutas más de tu día a día? De, ya sea de tu labor profesional, de tu labor personal. ¿Qué es eso que dices? Esto me gusta, esto me hace sentir viva, esto es algo que disfruto. creo que la constante es aprender, ¿no? O sea, creo que yo diariamente estoy aprendiendo, ya sea en mis consultas, ya sea en la maestría, ya sea a través de una conversación con mis amigues. Entonces creo que eso es algo que yo me voy tranquila a dormir todos los días sabiendo, pues cada día algo cambió un poco para ser mejor. Muchas gracias. Pues gracias por estar aquí, Frida. Agradezco mucho que nos hayas brindado este espacio, el que nos hayas contado un poco acerca de cómo haces una labor magnífica de tratar de hacer promover la inclusión en los niños, las niñas, las niñas neurodivergentes, que la educación es un motor importante por el cual debemos de seguir luchando e insistiendo. Y no sé si te gustaría por recomendarnos dónde encontrarte, algo que nos quisieras contar extra, de no sé dónde seguirte, etcétera. Pues dentro del ámbito profesional tengo un proyecto justamente que se dedica a pues, tratar de ofrecer este tipo de servicio a los familiares, a infancias neurodiversas, que se llama AMADE. Entonces nos pueden encontrar en redes sociales como AMADE MX o AMADE. Bueno, el apellido es Centro de Asesoría Psicológica Conductual y pues estamos en Instagram, en Facebook y pues por ahí nos pueden dar follow. De pronto subimos información justamente relativa a estas condiciones del neurodesarrollo, entonces para tratar de pues, favorecer la información. Y pues adicionalmente, ya en mis tiempos de ocio, llevo un par de años pues reincorporándome a una pasión bien grande que es la música. Tengo un grupo de amigas, somos un ensamble de mujeres que tocamos un instrumento que se llama el ukelele y pues somos 6 amigas que pues nos reunimos a cantar canciones principalmente de cantautoras latinoamericanas. Por ahí nos presentamos de vez en cuando, entonces soy terapeuta de día y Y artista de noche. bastante. Entonces, pues es un proyecto que quiero mucho. También siento que favorece mucho como estas voces pues femeninas que son tan necesarias en esta vida para como nombrar cosas importantes a través del arte. Pues de eso va el proyecto, ¿no? Como de cantar estas canciones de mujeres que admiramos. Y pueden encontrar en Instagram como Pulguita de Gata Florida. Y pues si tienen ganas de ir por ahí a un concierto, de pronto hacemos presentaciones en diferentes espacios, entonces pues por ahí vamos a estar subiendo la información de dónde, cuándo y pues nada, esos son mis dos bebés. Trato de trabajar y balancear, entonces pues por ahí nos pueden encontrar. Excelente, muchas gracias. Agradezco nuevamente tu participación en este cuarto episodio. Y bueno, si este podcast les resonó, les hizo decir y cuestionarse acerca de la inclusión,
acerca de la parte en cómo ustedes pueden contribuir de alguna manera en los, las y les niñes. Bueno, pues por favor recomiéndennos, compartan este video también para que pues otras personas se sientan escuchadas e identificadas y que si han pasado por lo mismo, pues no se sientan solas, soles, solos, sino que aquí también hay más voces chingonas que han pasado por diferentes circunstancias, pero hoy en día son esas voces chingonas que están cambiando el mundo allá afuera. Entonces, muchísimas gracias, Frida. Y bueno, recuerden seguirnos en YouTube, recuerden seguirnos en Instagram, por favor, hay que aumentar esos suscriptores, por favor, en las dos plataformas. Denle like justamente a este video y pues esperemos vernos en el siguiente episodio. Nos vemos. Síguenos en Voces Chingonas, yo soy Yol y sé parte de esta comunidad.